Que Dios los bendiga. Señor Jesucristo, te damos gracias por esta mañana. Gracias por traernos, Señor, hasta este lugar. Gracias por la fe que has puesto en cada uno de nuestros corazones, Señor. Porque por la fe, Señor, nos acercamos a ti. Una fe inquebrantable que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Nos acercamos a ti con un corazón sincero, Señor, reconociendo en nuestros corazones que necesitamos de ti, Señor, cada día, en nuestro despertar, en nuestro caminar, Señor, en cada uno de los momentos, en cada circunstancia, Señor, te necesitamos en nuestras vidas, Señor. Señor, gracias porque tú estás en este lugar. Gracias, Señor, por tus promesas que son sí y amén. Señor, tu palabra dice que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Queremos corresponderte obedeciendo a tu palabra, Señor, viniendo a tu presencia con acción de gracias, Señor. Reconociendo tu señorío sobre nuestras vidas, Señor. Tú eres soberano. Señor, gobierna en nuestros corazones, Señor. Que sea tu voluntad gobernando nuestras vidas, Señor. Bendito sea tu nombre en esta mañana, Señor. Yo te ruego, bendice tu palabra, Señor. Que seas tú hablando a nuestras vidas, transformando nuestros corazones. Señor, queremos cada día crecer en el conocimiento de tu persona, Señor, porque de esto se trata la vida eterna, de conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Gracias, Señor Jesucristo, por esta mañana. Señor, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La palabra que quiero compartir estuvo toda la semana en mi corazón. Estaba meditando y en el día de ayer y en estos días, ya que en la semana el grupo de jóvenes de la iglesia decidió hacer oración cada día, juntándose en parejas para hacer esto y terminar el día de ayer con un ayuno. Anoche había predicado un joven, pero tenía un sentir en mi corazón, así que de compartir unos pasajes. Hoy me desperté de vuelta con estos pasajes. Le pedí al Señor que me dé sabiduría porque entendía de que si Él no me da sabiduría para poder compartir su palabra, podría llegar a ser solamente como metal que resuena, como címbalo que retiñe su palabra, que realmente puede hacer la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, por medio de su palabra. El pasaje que quiero compartir en esta mañana está en Isaías capítulo 58. Habla acerca del profeta Isaías, está obedeciendo a la palabra de Dios, que fue llamado para corregir a su pueblo, para exhortar a que se vuelvan de su mal camino, que se vuelvan a Dios sobre todas las cosas, y les recordaba las promesas que Dios tenía para con su pueblo. Este pueblo que si no obedecía a Dios iba a ser llevado cautivo. Y dice Isaías capítulo 58, versículo 1, podría haber tomado otros pasajes, pero no quiero ser tan largo en la lectura. Dice el versículo 1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Este pasaje, Dios le está hablando a Isaías para que corrija a su pueblo. Dice el versículo 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Y el versículo 3 dice,
¿Por qué dicen ayunamos si no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga como de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Eran preguntas que le hacía Dios a su pueblo, ¿sí? El problema no era en cómo lo hacían, sino con qué actitud lo hacían, la actitud del corazón. Dice que lo hacían para contienda, para herir, ¿sí? Para aplicar el yugo a los esclavos, cuando Dios decía que debían dejarlos libres. Buscaban su propio provecho por medio del ayuno, sin tener en cuenta lo que Dios dice más adelante. En el versículo 6 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo os escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Eran actitudes que debía haber en un corazón que realmente ayunaba para Dios. Dios hace de nuevo acá una exposición en forma de pregunta hacia el pueblo, el ayuno que Él escoge para su pueblo, este pueblo que dice su palabra que de labios honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Dice el versículo 8: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Cuando este pueblo se volviera de sus malos caminos, cuando debía hacer lo que realmente a Dios le agradaba, después de eso recién iba a venir la bendición de Dios. Dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y dice el versículo 9: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamará y dirá él: heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento, vemos otra vez cómo el Señor le dice lo que debe hacer. Dice: y saciares al alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciarás tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Vemos otra vez como el Señor, Dios, hablándole a su pueblo, le dice lo que debe hacer, ¿sí? Una vez más, llamándole la atención de que mientras hacían las cosas para su propio provecho, para satisfacción de sí mismo, vamos a ver más adelante cómo ellos, este pueblo, un corazón duro, hacía las cosas y se comparaba con los demás. Hacía las cosas para creerse que eran mejor que los demás, por eso Dios lo había escogido. Entendemos por lo que nos dice la palabra, y gracias a Dios, que dice que lo vil y despreciable escogió Dios, y lo que no es, para avergonzar a lo que es, con el fin de que nadie se jacte en su presencia, de que nadie se crea que Dios lo llamó porque es alguien importante. Vemos que la gracia de Dios se derramó en nuestros corazones
por pura gracia, porque a Él le ha placido hacerlo así. Cristo murió por nosotros, mas al tercer día resucitó por amor a sí mismo. La vida eterna que Dios nos ha regalado es por medio de su Hijo Jesucristo, que sufrió muerte y muerte de cruz. Hay un pasaje que está en el Nuevo Testamento, porque por ahí uno mira a este pueblo del Antiguo Testamento y dice, puede llegar a decir, qué testarudos, qué pueblo testarudo, qué pueblo duro. Sin embargo, a veces nosotros no nos damos cuenta y nos puede pasar lo mismo. Pero quería hablar un pasaje en el Nuevo Testamento para después volver a Isaías. En Lucas 18, creo que ese es. El versículo 9. El Señor Jesucristo da una parábola. A unos dice que se confiaban en sí mismos. Que confiaban en sí mismos, dice, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La oración que hacía el fariseo en cuanto a las acciones que tenían, eran acciones, podríamos decir, válidas, muy buenas, pero el problema era con la actitud que él hacía. Se comparaba con aquel publicano que a lo mejor no conocía muy bien la palabra de Dios, era un hombre pecador, pero se estaba humillando delante de Dios. Más allá de los mandamientos que conocía este fariseo, más allá de toda la ley de Dios, sin embargo dice que oraba consigo mismo, ¿sí? Su oración solamente llegaba hasta el techo, era para convencerse, para autoconvencerse de que era una persona buena, porque cumplía un formalismo religioso que si no lo hacían con la actitud de corazón, tampoco servía. Y volviendo a Isaías, siguiendo con este pasaje, vemos que el Señor Jesucristo, Dios le dice a Isaías que también lo corrija aparte del día de ayuno, de lo que debían hacer, también acerca del día de reposo. El día de reposo era sábado, un día que ellos apartaban para Dios. Dice, y este día fue puesto por Dios. Dice, si retrajeres el día de reposo, el versículo 13 de Isaías 58. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. No solo venía la corrección, sino la promesa de Dios recordándole de que Él
iba a bendecir a su pueblo. Ellos se iban a deleitar en la presencia de Dios. Iban a estar felices, pero debían, dice, si retrajeres el día de reposo, ¿sí? Este día de reposo debía ser respetado, debía ser para el Señor, dedicarlo a Dios. La voluntad del hombre debía ser dejada de lado y aceptar la voluntad de Dios. Y era un día santo para Dios. Dice, en mis días santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, no buscando nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, ¿sí? Buscando la voluntad de nuestro Padre Celestial, que nos llama a buscarle, ¿sí? A buscar un día en su presencia, un día de oración, de ayuno, podríamos decir, pero esto lo podemos hacer cada día. Por ahí a veces el formalismo de poner un día en nuestras vidas o decir voy a hacerlo tal o cual día, a lo mejor no lo podemos cumplir por ciertos problemas, ya sean de trabajo, de salud, física o lo que fuere, pero sí apartar un día para Dios, ¿sí? Acá vemos cómo Dios nos muestra a través de su palabra lo que a Él le agrada, ¿sí? Vemos también en el Nuevo Testamento cómo los apóstoles lo hacían y Dios se manifestaba, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo iba encaminando a la iglesia, iba traía palabra por medio de su Espíritu Santo cuando su iglesia hacía ayuno, hacía oración. Acerca del Nuevo Testamento, quisiera volver otra vez a Lucas, capítulo 18, solamente para hacer una salva ahí de lo que dice acerca del ayuno, porque hay muchas iglesias, hermano, que no lo practican. Sin embargo, a Dios esto le agrada. El Señor Jesucristo no le dijo nada acerca de esto, de que era del Antiguo Testamento, de que ya estamos en el tiempo de la gracia. No, para nada de eso. El Señor Jesucristo justifica el ayuno, pero depende de la acción con que la hagamos, ¿sí? Nuestra actitud de corazón. El ayuno que hacemos, la oración que hacemos, siempre es para la gloria de Dios. Y le nombraba acerca de los apóstoles, cuando comienza la iglesia de los primeros tiempos. En Hechos capítulo 13 había un pasaje el versículo 1. Hechos 14, 23. El 13.1 y el 14.23. Voy a leer primeramente el capítulo 13, versículo 1. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos
y los despidieron. Y en Hechos capítulo 14, versículo 23, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Vemos cómo la iglesia de los primeros tiempos, la cual nosotros tenemos como referente en la Biblia, había dos cosas que hacían: oraban, ayunaban, y si leemos al principio de Hechos, capítulo 1, capítulo 2, esta iglesia estaban, dice su palabra, unánimes, juntos, glorificando y alabando al Señor, ministrando la presencia del Señor, como lo vamos a hacer ahora, ¿sí? Vamos a seguramente levantar oraciones, vamos a ministrar la presencia de Dios porque estamos en su presencia, y Él te va a traer palabra por medio de su Espíritu Santo. Muchas veces el jueves pasaba que a medida que iban orando, me sorprendía la cantidad de oraciones con palabra de Dios, ¿sí? Y eso edifica a la iglesia. Vamos siendo edificados. Se acercan actividades, ¿sí? Como por ejemplo el Reipo, donde se van a reunir hombres y mujeres que Dios ha escogido y ha puesto en su iglesia, ¿sí? Esto nos habla de... La Biblia nos habla de cómo debemos obrar nosotros en los caminos del Señor. Y se acerca la reunión de pastores y obreros, aquí nomás a 4 o 5 kilómetros, en nuestra iglesia, y tenemos una gran responsabilidad, ¿sí? De hacer ayuno, oración. Y esto no se ha hecho por un formalismo religioso, sino porque Dios ha hablado, ha traído una palabra, ¿sí? Y esto debemos ponerlo por obra en estos días que se acercan, ¿sí? Para que la iglesia sea edificada, ¿sí? Debemos ministrar su presencia y el Señor va a ir mostrando en cuanto a las decisiones que tienen que tomar tanto las autoridades de la iglesia, ¿sí? Porque en la iglesia los ministerios funcionan, los ministerios de gobierno, los ministerios de evangelismo, ¿sí? El Señor va a ir mostrando, pero hay una actitud que debemos mostrar en nuestros corazones de acuerdo a lo que el Señor nos dice en su palabra, que no debe haber un formalismo religioso, sino una actitud de corazón, de humillación en su presencia, reconociendo que necesitamos que Él nos guíe en estos tiempos, ¿sí? La palabra de Dios dice que los días son malos, ¿sí? Pero que la iglesia va a resplandecer en un mundo caído, ¿sí? En un mundo que está cautivo por el pecado, pero la iglesia va a ser levantada en el medio de una generación perversa y adúltera. Así que el deseo en mi corazón de que venía sintiendo estos días era de que atendamos a su palabra, a lo que el Señor nos está hablando en estos días, ¿sí? En cuanto a la oración, en cuanto al ayuno, son actitudes del corazón que debemos tener y aceptar lo que Dios nos muestra. Este pueblo de Israel al cual yo me refería y al cual se refiere la Biblia, que es el pueblo de Dios, era un pueblo rebelde, un pueblo contradictorio, y a causa de su desobediencia fue llevado cautivo. Pero vemos una iglesia en el Nuevo Testamento, una iglesia de los primeros tiempos, con un corazón humilde, sincero, un corazón rendido a los pies del Señor, aceptando la voluntad de Dios, porque dice que el Espíritu Santo mostraba tanto a hombres como a mujeres de que tenían que ser enviados a la obra, y obedecían. Y vemos ahí en el capítulo 13, versículo 1, de que le impusieron las manos y los despidieron. Lo quisiera leer porque la verdad que dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. No dice otra cosa, no dice si donde iban tenían casa,
si donde iban tenían dónde alojarse, si iban a tener alimento. Nada de eso. Seguramente eso era algo de que ya estaba arraigado en la iglesia en cuanto a ser dadivoso con los hermanos y a fortalecer, porque el apóstol Pablo después se encarga en algunos libros de que recibió ayuda de las iglesias. Pero vemos que Dios en todas las empresas, podríamos decir en toda la empresa que les encomendó, nunca los dejó solos, siempre estuvo con ellos, siempre estuvo haciendo la obra, el Señor, porque de Él es la obra. Lo estuvo encaminando en todo, pero hubo una actitud de parte de estos hombres de Dios, que los tenemos como si fueran allá, alto, arriba, lejanos, ¿sí? Como si fuera que nosotros no podemos alcanzar esto, ¿sí? Sin embargo, la palabra de Dios dice que cosas mayores que esto vamos a alcanzar. Y yo le creo a la palabra de Dios, pero hay una actitud que debemos tener en nuestras vidas, de buscar su presencia y de que Él nos guíe. Amén. Amén. Yo quisiera que vayan subiendo los músicos para poder ministrar su presencia, como dice su palabra. Y en el culto al Señor, en la administración de su presencia, participamos todos, ¿sí? Toda la iglesia se reúne para glorificar y alabar al Señor. Así que lo animo a que el sentir en el corazón que tenga, la oración para el Señor, para la gloria de Dios, por más corto o larga que sea la oración, no importa, uno por ahí piensa que tiene que decir palabras espectaculares. Yo siempre me acuerdo de Pedro cuando se estaba hundiendo en el río, hundiendo ahí en el mar, caminó sobre las aguas y en un momento dejó de mirar al Señor Jesucristo y se empezó a hundir, se empezó a ahogar. Y no tuvo ninguna actitud, ninguna referencia. La desesperación le pidió al Señor que lo salve directamente, no tuvo ni tiempo siquiera a arrodillarse porque estaba en el medio del agua. Tenía que clamar al Señor tal como estaba para ser salvo. Y el Señor lo salvó, lo sacó de las aguas. Pero era el mensaje que tenía para compartir a la iglesia acerca de sus mandamientos, de su palabra, del que el Señor va guiándonos por medio de su Espíritu Santo a medida que ministremos su presencia, que nos pongamos en la brecha, de que nos apropiemos de las promesas que hay en la palabra de Dios, en la Biblia. Aunque parezca a veces que está lejano, sin embargo, el Señor dice que está muy cerca de nosotros en nuestro corazón, porque Él ha venido a habitar en su pueblo, en el corazón del pueblo, en la iglesia. Amén.